Hay algo que muchas personas hacen todos los días sin detenerse realmente a pensar en lo que implica. Se ha vuelto tan accesible, tan inmediato y tan normalizado que ya no genera cuestionamiento. No se percibe como un problema, sino como una especie de escape rápido, algo que simplemente está ahí cuando hay tiempo libre, cuando hay aburrimiento o cuando aparece cualquier impulso. Y precisamente por eso pasa desapercibido. Pero lo que no se ve a simple vista es cómo ese tipo de estímulo empieza a moldear la forma en la que funciona tu mente. Cada vez que recurres a una fuente de placer instantáneo, especialmente una que requiere poco esfuerzo y ofrece una recompensa intensa, estás reforzando un patrón muy específico. Estás entrenando a tu cerebro a asociar satisfacción con inmediatez, facilidad y niveles de estímulo cada vez más altos. Con el tiempo, esa repetición empieza a elevar tu umbral. Lo que antes era suficiente deja de serlo. Lo que antes generaba interés ahora se siente plano. Las interacciones reales, que por naturaleza son más lentas y menos intensas que un estímulo artificial, empiezan a perder fuerza. No porque sean menos valiosas, sino porque tu cerebro ya fue condicionado a responder a algo mucho más inmediato. Ahí es donde aparece una consecuencia silenciosa. No solo cambia lo que consumes, cambia cómo percibes todo lo demás. Tu enfoque disminuye, tu tolerancia a la incomodidad baja y tu capacidad de mantener atención en procesos largos empieza a deteriorarse, porque tu sistema ya no está optimizado para esperar, está optimizado para recibir, y eso cambia más de lo que imaginas. El problema con este tipo de estímulos no es solo que sean accesibles, sino que están diseñados para atraparte con facilidad. No compites contra algo neutral, compites contra un sistema optimizado para capturar tu atención durante el mayor tiempo posible. Cada imagen, cada cambio y cada impacto visual está pensado para producir una respuesta rápida en tu mente. Y cuando eso se vuelve frecuente, tu cerebro empieza a acostumbrarse a un tipo de placer que ya no requiere paciencia. Ahí empieza la verdadera trampa de la dopamina fácil. No se trata solo del placer, sino del patrón que deja en tu forma de responder al mundo. Poco a poco, empiezas a preferir lo inmediato sobre lo valioso, lo intenso sobre lo real y lo fácil sobre lo que exige esfuerzo. Sin darte cuenta, tu sistema empieza a asociar satisfacción con velocidad, con exceso y con estimulación constante, y todo lo demás comienza a sentirse más lento de lo que antes parecía normal. Ese cambio afecta más cosas de las que imaginas. Actividades que requieren enfoque, disciplina o tiempo empiezan a sentirse más pesadas. La paciencia baja, la atención se fragmenta y la incomodidad se vuelve más difícil de tolerar. No porque hayas perdido capacidad, sino porque tu mente ya fue entrenada para esperar recompensas rápidas. Y cuando algo no te da placer inmediato, empiezas a verlo como si fuera una carga en lugar de una inversión. Con el tiempo, esa lógica empieza a filtrarse en todo, no solo en la forma en que buscas placer, sino en cómo trabajas, cómo piensas y cómo te relacionas. Empiezas a perder sensibilidad para lo real porque lo real no compite en intensidad con lo artificial. Y esa es una de las consecuencias más silenciosas de este hábito. No solo cambia lo que consumes, cambia el nivel de estímulo que necesitas para sentir que algo todavía vale la pena. El problema no termina en el placer inmediato, empieza realmente después. Porque cuando te expones constantemente a estímulos intensos, tu cerebro deja de reaccionar igual. Lo que antes generaba emoción ahora se siente normal. Lo que antes despertaba interés ahora apenas llama tu atención. No es que hayas perdido la capacidad de sentir, es que tu sistema se adaptó a un nivel más alto y ahora todo lo demás queda por debajo de ese umbral. Esa adaptación cambia la forma en la que percibes las relaciones. Interacciones reales, que por naturaleza son más lentas, más complejas y menos intensas que un estímulo artificial, empiezan a sentirse menos atractivas. La conexión deja de construirse con paciencia y empieza a compararse con algo inmediato. Y en esa comparación, lo real rara vez gana, porque no fue diseñado para competir con estímulos extremos. Pero lo más delicado no es solo lo que pierdes, sino lo que empiezas a necesitar. Porque cuando tu referencia cambia, también cambia lo que buscas. Empiezas a requerir más intensidad, más novedad, más estímulo para sentir lo mismo que antes. Y eso crea un ciclo donde cada vez necesitas más para obtener menos, sin darte cuenta de que el problema no es la falta de estímulo, es el exceso acumulado. Y con el tiempo, esa desensibilización no solo afecta el deseo, afecta la forma en la que te involucras con la vida. Todo lo que no te estimula rápido pierde prioridad,
Y todo lo que requiere construcción pierde valor, porque tu sistema ya no responde a lo progresivo, responde a lo inmediato. Y ahí es donde muchas personas empiezan a desconectarse de lo que realmente importa. Todo esto no se queda en un hábito aislado. Empieza a filtrarse en tu día a día sin que lo notes. Lo ves en la forma en la que trabajas, en cómo te distraes con facilidad, en cómo te cuesta mantenerte enfocado en algo que no te da recompensa inmediata. Tareas que antes podías sostener ahora se vuelven pesadas, no porque sean más difíciles, sino porque tu mente ya no está acostumbrada a procesos largos sin estímulo constante. También se refleja en tu lectura. No es solo cansancio físico, es una especie de fatiga mental que aparece incluso cuando no has hecho mucho. Tu cerebro está saturado de estímulos, pero vacío de dirección. Has consumido demasiado, pero has construido poco. Y esa combinación genera una sensación extraña. Estás ocupado, pero no avanzas. Estás activo, pero no progresas. En las relaciones pasa algo similar. La conexión real requiere tiempo, atención y presencia. Pero cuando tu mente está acostumbrada a estímulos rápidos, esas interacciones empiezan a sentirse lentas. Pierdes interés más fácil, te aburres más rápido y te cuesta involucrarte de verdad. No porque las personas no valgan la pena, sino porque tu sistema ya no está calibrado para ese tipo de conexión. Y poco a poco, eso empieza a afectar cómo te percibes a ti mismo. Sabes que podrías hacer más, que podrías enfocarte mejor, que podrías construir algo más sólido, pero no lo haces. Y esa brecha entre lo que sabes y lo que haces empieza a pesar. Porque el problema ya no es externo. El problema es que tu sistema dejó de responder como antes. Recuperar el control no empieza eliminando todo de golpe, ni intentando cambiar de un día a otro. Empieza entendiendo que el problema no es la falta de disciplina, sino el entorno que has construido para tu mente. Porque si todos los días te expones a estímulos que te dan recompensa inmediata, estás entrenando a tu sistema a evitar cualquier cosa que no funcione así. Y mientras eso no cambie, cualquier intento de control será temporal. El primer cambio real es reducir la intensidad, no buscar más motivación. Bajar el nivel de estímulo al que te expones, darle espacio a tu mente para recalibrarse. Porque cuando dejas de saturarte constantemente, empiezas a recuperar sensibilidad. Lo que antes parecía aburrido empieza a sentirse más tolerable, y lo que antes ignorabas empieza a recuperar valor. No es inmediato, pero es progresivo y real. Después viene algo más importante: actuar incluso sin ganas. No esperar a sentirte listo, no negociar contigo mismo, no depender del impulso. I'm Porque si angry, sigues esperando el incensed, momento enraged, correcto, and fed up. sigues 'Cause dentro you del mismo lazy, ciclo. La ignorant, diferencia la hace el fossil momento chumps en el que who sold decides out hacer our algo que nation and served normalmente up division, pospondrías, incluso whilst si es its pequeño, incluso grief-stricken si no es people perfecto. scream Y at con el deaf tiempo, ese tipo politicians. de decisiones On our empieza a future cambiar you algo wager, más profundo. without heed No solo nor lo que haces, concern. sino Just cómo te ves. misinformation Dejas de ser will our alguien que backyards reacciona al burn. estímulo y It's empiezas a not ser just the alguien que humans, decide. our Y animals esa diferencia thrive, es clave, while you porque cuando cold-hearted recuperas esa capacidad, arsonists ya no continue to dependes de lo que thrive. sientes en el momento. Your Dependes de lo elected que eliges officials hacer. hold Al aloft final, lumps el of problema coal, nunca with fue the pride of únicamente an el contenido que Olympian who's consumes just ni el won hábito en gold. sí. Eso From es up solo la high on your superficie. podium, Lo you que realmente está silence pasando ocurre dissenters. en un nivel más What we've profundo, come to en la forma expect en la from que you tu mente bold se ha one ido adaptando percenters. sin que te des cuenta. You should be Porque cada estímulo que disgraced and consumes thrown no se queda headfirst from aislado, office. deja una Do huella. not pass Va go. modificando Do not poco a stop poco tu mining forma de coffers. responder al mundo, tu Instead, you nivel de drive atención, tu narratives of capacidad de left versus concentrarte y, right, sobre todo, whilst tu you all tolerancia fear a todo lo what the que no middle es just inmediato. might. Y ese cambio no So es rally evidente al together, principio. No love hay un momento strong donde and todo rage se rompe de stronger, golpe. Es so mucho más that life on silencioso this que eso. planet Es una can pérdida last some progresiva que time se longer. disfraza de normalidad. Empiezas a distraerte Tomorrow's más on fácil, fire. te cuesta In sostener the el sky, enfoque, it te bleeds aburres crimson. rápido de cosas que So antes it's podías about mantener. time Y lo we más made our complejo es tax que no dollars siempre lo listen. asocias con la causa real, porque el proceso fue gradual, casi invisible, como si simplemente hubieras cambiado sin darte cuenta. Pero ese cambio tiene un impacto directo en tu vida diaria, porque no solo afecta lo que haces en privado, afecta cómo trabajas, cómo piensas y cómo te relacionas. Empiezas a notar que te cuesta construir cosas a largo plazo, que pierdes consistencia, que te falta esa capacidad de mantenerte en algo sin necesidad de estímulo constante. Un sistema que ha sido entrenado durante mucho tiempo para responder a lo fácil, a lo rápido y a lo intenso. Y cuando ese sistema se enfrenta a la realidad, que es más lenta, más compleja y menos estimulante, simplemente no responde igual.
No porque no puedas, sino porque tu referencia cambió. Elevaste tanto el nivel de estímulo que ahora todo lo demás parece insuficiente, incluso cuando no lo es. Y eso tiene una consecuencia más profunda que casi nadie menciona. Empieza a afectar la forma en la que te ves a ti mismo, porque cuando sabes que podrías hacer más, que podrías enfocarte mejor, que podrías construir algo diferente, pero no lo haces, algo se empieza a desgastar. No es motivación, no es energía, es confianza interna. Es esa sensación de control sobre ti mismo que se va debilitando cada vez que eliges el estímulo fácil en lugar de la acción real. Y con el tiempo, eso pesa. Pesa porque sabes que no estás operando a tu nivel real. Pesa porque sabes que no es falta de capacidad. Pesa porque en el fondo entiendes que no es que no puedas, es que no estás decidiendo correctamente. Y ahí es donde está el punto clave. Esto no se trata de eliminar todo de golpe ni de volverte extremo de un día a otro. Se trata de recuperar algo mucho más básico, pero mucho más importante, la capacidad de elegir, de dejar de reaccionar automáticamente a lo que te estimula y empezar a actuar con intención, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando es incómodo, incluso cuando no hay recompensa inmediata, porque en el momento en el que recuperas eso, todo empieza a cambiar. No de forma instantánea, no de forma perfecta, pero sí de forma real. Empiezas a recuperar enfoque. Empiezas a recuperar claridad, empiezas a recuperar esa sensación de control que habías perdido sin darte cuenta. Y poco a poco, la realidad deja de sentirse plana, porque tu sistema deja de estar saturado. Pero eso solo pasa cuando dejas de alimentar lo que te está debilitando, porque mientras sigas reforzando el mismo patrón, nada cambia. Puedes motivarte, puedes intentarlo. Я не умею ничего делать, я не хочу ничего делать, у меня ничего не получается, я не могу встать с кровати. У меня раньше были голоса мои в голове, то есть я сам с собой разговариваю, потому что, там что еще делать, если я молчу постоянно? Я сам с собой